Bueno, en esta siguiente sección vamos a ver otras propiedades que podemos encontrar en otras superficies, en otros objetos geométricos, por ejemplo aquí un triángulo rectángulo. Y vamos a definir entonces ahora propiedades en torno a sus ángulos. Estamos hablando de un triángulo rectángulo. Bueno, nos habla de lo siguiente entonces. En un triángulo rectángulo tenemos que el ángulo A, este ángulo que tenemos acá, es X grados más grande que el ángulo B, como se muestra aquí en esta figura que estamos viendo. Vamos a determinar la expresión para el ángulo A y el ángulo B. Entonces aquí lo único que conocemos es esta diferencia en grados. Aquí entonces nos está diciendo que el ángulo A es X grados más grande que el ángulo B. Una de las primeras proporciones que podemos establecer en un triángulo es que la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Si nosotros tomamos la suma de A más el ángulo B más este ángulo de aquí, que aquí esta nomenclatura nos está hablando de un triángulo rectángulo, eso nos está diciendo que este es de 90 grados. Entonces la suma de estos tres ángulos internos en un triángulo rectángulo o en cualquier triángulo va a ser de 180 grados. Entonces aquí sabemos que el ángulo A más el ángulo B va a ser igual a 180 grados menos 90 grados. Recuerden que estoy despejando esto que ya conocemos, que viene de este lado que tenemos acá, este ángulo. Entonces aquí hacemos la resta, 180 menos 90, y entonces sabemos que el ángulo A más el ángulo B tiene que ser igual a 90 grados. Esta va a ser la primera relación que vamos a utilizar. La segunda relación que vamos a utilizar es la proporción, la relación que me habla el problema que acabamos de leer. Entonces aquí nos está diciendo que el ángulo A es X grados más ancho que el ángulo B. Esa proporción entonces la vamos a establecer de la siguiente forma. Entonces va a ser A va a ser igual al ángulo B más esta cantidad X que tenemos en este caso. En este tipo de ejercicios lo único que vamos a poder extraer del texto es esta X que tenemos acá. La X va a ser la única constante que vamos a tener, además de que tenemos un triángulo rectángulo. Esta proporción es la que ya conocemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que tenemos nuevamente un sistema de dos incógnitas con dos ecuaciones. Entonces ahora lo que sigue es sustituir una relación en otra. Puede ser de cualquier forma, podemos sustituir en cualquier orden. Voy a sustituir primero la expresión negra en la expresión roja. Entonces en lugar de A voy a poner lo siguiente, voy a poner entonces aquí B más X, eso es lo que valía la A, más B, esto va a ser igual a 90 grados. Como nos podemos dar cuenta, ahora la expresión solamente tenemos una incógnita. Recuerden que X sí la conocemos en principio. Recuerden que estamos hablando ahorita de un caso solamente general. En la siguiente sección vamos a ver un caso con valores y ya vamos a poder establecer estas identidades. Bueno, entonces quitando el paréntesis y haciendo la suma, tenemos aquí 2b más X, esto es igual a 90 grados. Recuerden que lo que queremos extraer es B. X nos está estorbando aquí, X aquí está sumando, pasa al otro lado restando, entonces tengo que 2B, esto es igual a 90 grados menos X. Y después voy a pasar este último número, este 2, aquí está multiplicando, pasa dividiendo. B entonces es igual a 90 grados menos X dividido entre 2. Esta va a ser la expresión para nuestra cantidad B. Ahora lo que sigue es sustituir esta expresión en alguna de las 12 relaciones que tenemos aquí arriba para poder calcular cuánto va a ser la expresión para A. Aquí ya lo tenemos, entonces lo que vamos a hacer es que solamente voy a sustituir esta cantidad. Entonces tenemos que A es igual a B, lo que vale B aquí en este caso es 90 grados menos X dividido entre 2, y esto le voy a sumar X. Entonces ahora vamos a proceder a resolverlo. Tenemos aquí un quebrado, aquí voy a poner este 1, entonces tenemos que A es igual a 90 grados menos X más 2X dividido entre 2. Es nada más una suma. Aquí este 2 lo dividí entre 1, es 2,
y luego lo multiplico por x, de ahí sale ese 2x que tenemos acá. Se puede reducir esto que tenemos aquí y finalmente a va a ser igual a 90 grados más x dividido entre 2. Entonces ya tenemos nuestras dos relaciones para nuestro sistema. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esta expresión a y b en las fórmulas originales para ver si estas relaciones sí son correctas. Vamos a aprovechar entonces la simetría que tiene y vamos a comprobar ahora. Vamos a sustituir entonces nuestras expresiones que encontramos, estas que están aquí en negro, en las relaciones que tenemos aquí arriba de aquí en rojo. Entonces vamos a sustituir primero en esta primera parte. Lo que valía la A es lo siguiente, es 90 grados más x dividido entre 2, eso es lo que vale la A, más lo que vale b, tenemos una expresión muy similar, 90 grados menos x dividido entre 2, esto va a ser igual a 90 grados, tenemos que tener esta proporción. Entonces vamos a hacer nuestro quebrado, hacemos esto, vamos a poner el 2, tenemos aquí 90 grados más x más 90 grados menos x, esto tiene que ser igual a 90 grados. Aquí vemos que las x se cancelan, tenemos aquí una x menos una x, pues se hace 0. Y tenemos 90 más 90, esto es 180 grados dividido entre 2, esto tiene que ser igual a 90 grados. 180 entre 2 desde luego es 90, 90 grados es igual a 90 grados. Ya tenemos que la primera expresión efectivamente sí se cumple, entonces ya está esto comprobado. Ahora vamos a comprobar la segunda parte. La segunda parte nos habla de que a es igual a b más x. Recuerden que x es un parámetro que sí conocemos en principio. Entonces a es igual a 90 grados más x dividido entre 2. Y después la otra proporción que tenemos es b, que b quedamos que era 90 grados menos x dividido entre 2. A eso le vamos a sumar x. Entonces aquí tenemos lo siguiente, tenemos 90 grados más x, esto de entre 2, esto va a ser igual. Aquí ponemos esto, esta expresión ya la habíamos hecho. 90 grados menos x, divido todo esto entre 2, más 2x. Después se hace esta suma, menos x más 2x es una x, entonces tenemos 90 grados más x dividido entre 2. Esto va a ser igual a 90 grados más x dividido entre 2. Se pueden cancelar los elementos y pues nos queda igual una misma igualdad. Se respeta desde aquí y ya no es necesario seguir avanzando. Tenemos entonces que la segunda expresión también es válida. Entonces quiere decir que nuestras fórmulas que obtuvimos de forma general se pueden aplicar para cualquier proporción de nuestras desigualdades en este triángulo, en donde uno de los ángulos es x grados más grande que otro. Si ya tenemos esa correspondencia, entonces podemos hacer cualquier conexión. Vamos a ver entonces un siguiente ejemplo ya numérico para poder aplicar estas propiedades. Tenemos lo siguiente, ya aquí aparecen números. Tenemos que si el ángulo A es 15 grados más amplio, más ancho que el ángulo B en el ejercicio que acabamos de describir, vamos a determinar los dos ángulos que tenemos en este caso. Entonces aquí recuerden que tenemos estas dos correspondencias, A más B, esto es igual a 90 grados. Y también tenemos que lo siguiente, que el ángulo A es 15 grados más grande que el ángulo B. Entonces tenemos que el ángulo A es igual al ángulo B más 15 grados. Vamos a hacer el desarrollo como lo hicimos en la sección anterior para obtener nuestras fórmulas ya para este caso aplicado. Tenemos que llegar a la misma expresión que vimos en el caso general. Entonces, si sustituimos esta expresión aquí arriba, tenemos aquí lo siguiente, b más 15 grados más b, esto va a ser igual a 90 grados. Haciendo esta expresión tenemos lo siguiente, tenemos aquí 2b, esto va a ser igual a 90 grados menos 15 grados, aquí lo voy a poner ya de esta forma, así. Y después tenemos que b va a ser igual a 90 grados menos 15 grados dividido entre 2. Si recuerdan, aquí la expresión en el caso anterior, b aquí esta era la x, era el número que sí conocíamos, entonces exactamente reproducimos esta información. Entonces aquí ya lo que sigue nada más es hacer esta operación. Vamos a trabajar aquí con la calculadora y podemos tener lo siguiente. Entonces tenemos aquí 90 menos 15 y esto lo voy a dividir entre 2. Entonces el ángulo B va a ser igual a 37.5 grados.
Esto es lo que vale el ángulo B. Ya nada más para concluir, la siguiente relación es muy sencilla. Ya nada más hay que sustituir este valor de B acá arriba. Entonces vamos a sustituir y obtenemos lo siguiente. Tenemos que el ángulo A va a ser igual al ángulo B, que es 37.5 grados más 15 grados. Entonces el ángulo A va a ser igual a esta expresión más 15. Entonces tenemos que el ángulo A va a ser 52.5 grados. La fórmula que habíamos obtenido para A era la siguiente. Era que A era igual a 90 grados más 15 dividido entre 2. Entonces A, vamos a ver si es cierto. Si obtenemos que es exactamente lo mismo, entonces quiere decir que nuestras fórmulas son correctas. Entonces aquí tenemos 90 más 15 y eso lo voy a dividir entre 2. Si se fijan es exactamente lo mismo, 52.5. Entonces nuestras fórmulas son correctas para cualquier caso. Ahora vamos a comprobar. ¿Cómo comprobamos? La suma de A y B, estos dos que tenemos aquí, me tiene que dar 90 grados. Entonces si nosotros hacemos la suma, 37.5 más 52.5, vemos que efectivamente la suma de estos dos ángulos que tenemos aquí en estos vértices de nuestro triángulo rectángulo, pues efectivamente son 90 grados. Por otro lado, si a B le sumamos 5, entonces me tiene que dar A. Entonces si a B, que es este de aquí, 37.5, pues lo hicimos acá, efectivamente pues nos dio el segundo ángulo de 52.5. Entonces este no hace falta comprobarlo, ya está en automático. Esta relación es muy sencilla. Entonces con eso ya vemos la aplicación numérica del caso que vimos anterior de forma general. Recuerden, este es un caso particular, ya cuando asignamos un valor en concreto que es de 15 grados. Vamos a ver ahora un tercer ejemplo. Aquí tenemos este siguiente caso en donde vamos a seguir discutiendo otras relaciones que existen entre los ángulos internos de un triángulo, en este caso triángulo rectángulo. Podemos ver aquí que en este triángulo rectángulo el ángulo A es X veces más grande que el ángulo B, como se muestra aquí en esta figura que estamos viendo aquí, la 2.16. Entonces aquí las relaciones que tenemos son muy similares al caso que estuvimos viendo anteriormente. Aquí lo que tenemos es ahora una multiplicación, no una suma. Sin embargo, las relaciones del triángulo siguen siendo válidas. Ya habíamos platicado de la propiedad de este triángulo. Aquí este es un triángulo rectángulo, que este triángulo, este ángulo mide 90 grados. Entonces, si la suma interna de todos estos ángulos es de 180, quiere decir que lo que tenemos como el ángulo A más el ángulo B va a medir 90 grados. Esa es la primera proporción que tenemos. Ya habíamos hecho el desarrollo en la sección anterior, entonces esto es una particularidad de un triángulo rectángulo. Los ángulos que se encuentran opuestos o en los extremos que no son el ángulo recto, entonces tiene que darme su suma 90 grados. Entonces, aquí ahora este ejercicio me está diciendo que el ángulo A es igual a X veces el ángulo B. Quiere decir que dependiendo si X es mayor que 1, entonces vamos a tener que el ángulo A es más grande que el ángulo B. Si X es exactamente igual a 1, tenemos que los dos miden 45 grados porque pues es mitad y mitad. Entonces son proporciones que tenemos en función a esta variable X. Entonces aquí, como en el caso anterior, la única variable que sí conocemos es la X. Nos está pidiendo este ejercicio la expresión para A y para B. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente, como lo hicimos en el caso anterior, voy a sustituir. La diferencia es que ahora se está usando una multiplicación, en el caso anterior era una suma. Entonces vamos a sustituir esto de esta forma. Voy a meter este valor aquí arriba y tenemos que en lugar de A voy a poner XB. Más B, esto va a ser igual a 90 grados. Recuerden, nada más estoy sustituyendo una relación en la otra. Se puede hacer incluso hasta al revés, va a ser exactamente lo mismo. Ahora entonces lo que voy a hacer, recuerden que aquí me preguntan la expresión para A y B. La X es una variable que sí me da el ejercicio. Estamos acostumbrados a que la X sea una incógnita. En este tipo de casos, pues bueno, se puede invertir. Tenemos entonces que puedo factorizar B, porque es lo que me interesa.
Para factorizar lo tenemos de esta forma, x más 1, esto va a ser igual a 90 grados. Si yo multiplico b por x me va a dar xb, si multiplico x por 1 me va a dar b. Entonces la factorización es correcta. Tenemos entonces ya por último que despejar mi variable, mi incógnita b. Lo que le estorba a la incógnita b es todo este paréntesis que tenemos aquí, está multiplicando a b, va a pasar al otro lado dividiendo al 90. Entonces tenemos que b va a ser igual a 90 grados dividido entre x más 1. Esta ya va a ser el resultado para la primera expresión. Si nosotros sustituimos ahora esa expresión en esta parte de aquí, ahora vamos a tener que el ángulo A va a ser igual a lo que vale x multiplicado por lo que vale b. B ya lo conozco y es esto, es 90 grados dividido entre x más 1. Recuerden que aquí la diferencia es que x ya está definida, ya es una constante que nos da el problema. Entonces tenemos que el ángulo A va a ser igual a x por 90 grados dividido entre x más 1. Esta va a ser la expresión para nuestra cantidad A. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a comprobarlo y vamos a describir nuestras dos relaciones que tenemos acá. La primera es la más importante, en donde nos está estableciendo que la suma de mi expresión A con lo que sume con B me tiene que dar 90 grados. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a comprobar entonces nuestras expresiones para A y B. Recuerden, aquí X va a ser algo que nos va a dar el problema, lo vamos a ver ya al final de este video. Pero vamos a comprobarlo de forma general. Entonces vamos a sustituir primero lo que vale A y B en nuestra expresión original. Sabemos que A más B tiene que ser igual a 90 grados. Recuerden, son los ángulos internos que no son el ángulo recto de mi triángulo rectángulo. Entonces recuerden que tenemos aquí un triángulo rectángulo, 90 grados en esta parte, y aquí tenemos un ángulo A y aquí tenemos un ángulo B. La suma de A y B tiene que ser 90. Vamos a ver si es cierto. Sustituimos A y B de esta manera. Entonces tenemos que A es x 90 grados dividido entre x más 1 y B le vamos a sumar B. B es 90 grados dividido entre x más 1. Esto tiene que ser igual a 90 grados. Esta es la relación más importante. Vamos a hacer el quebrado entonces. Y tenemos que abajo tenemos x más 1 como un divisor para los dos. Arriba vamos a tener x 90 grados más 90 grados. Esto tiene que ser igual a 90 grados. Arriba tenemos como factor común el 90. Vamos a factorizar y tenemos lo siguiente. Lo puedo poner de esta forma. X más 1, 90 grados. Si nosotros multiplicamos 90 por x, me va a dar x por 90. Si yo multiplico 90 por 1, me va a dar 90. Entonces, si se fijan, la factorización es correcta. Voy a dividir entre x más 1 y esto me tiene que dar 90 grados. Aquí, como podemos darnos cuenta, se cancela este x más 1 de esta forma y tenemos que efectivamente 90 grados pues es igual a 90 grados. Ya está entonces comprobada la primera y más importante relación. La otra identidad que tenemos es que si ahora multiplicamos de esta forma a mi parámetro b, voy a obtener a. O sea, a es igual a x 90 grados dividido entre x más 1. Y después esto va a ser igual a x multiplicado por b. B es igual a los siguientes 90 grados dividido entre x más 1. Aquí podemos ver inmediatamente que pues esta relación también se respeta nuestra igualdad. Se multiplica de esta forma. Tenemos que x 90 grados dividido entre x más 1, ese es igual a x por 90 grados dividido entre x más 1. Como vemos, esto también es igual y podemos respetar nuestro sistema. Entonces concluimos que nuestras dos expresiones que tenemos acá son válidas y podemos aplicarla para cualquier caso en particular. Este es el caso general en donde un ángulo es x veces más grande que el otro. Recuerden que es muy diferente a una suma. Esta es una multiplicación. En los primeros dos casos vimos una suma. Ahora en esta segunda mitad vamos a estar viendo una multiplicación. Vamos a ver un caso numérico ya para concluir hoy. Tenemos aquí ahora que nuestro ángulo A en un triángulo rectángulo, pues ahora ya tenemos una cantidad, x ya tiene un valor, es 2.33 veces más grande que nuestro ángulo B. Ya sabemos entonces que A más B tiene que ser igual a 90 grados.
Y ahora tenemos lo siguiente, tenemos que el ángulo A es más grande que el ángulo B. ¿Cuántas veces? 2.33 veces el ángulo B. Si multiplicamos el ángulo B por 2.33, entonces nos va a dar el ángulo A. Eso es lo que quiere decir esta expresión que tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esta expresión acá arriba y vamos a hacer el álgebra. Entonces tenemos 2.33b, eso es lo que vale A, más b, esto va a ser igual a 90 grados. Aquí voy a hacer la suma, tenemos 2.33b más 1b, esto es 3.33b. Esto va a ser igual a 90 grados. Por último, ya tenemos que este 3.33 está aquí multiplicando, pasa dividiendo, entonces tenemos que b es igual a 90 grados dividido entre 3.33. Entonces b va a ser igual a lo siguiente, tenemos aquí 90 dividido entre 3.33. Tenemos que el ángulo B va a ser igual a 27.03, vamos a redondearlo, grados, con 2 decimales, está bien. Ahora, ya nada más para obtener nuestra relación en A, vamos a sustituir aquí y vamos a obtener lo siguiente. Tenemos que el ángulo A va a ser igual a 2.33 veces el ángulo B. El ángulo B sabemos que es 27.03 grados. Entonces el ángulo A va a ser igual a lo siguiente. Tenemos aquí que esto, si lo multiplicamos por 2.33, voy a hacer la aproximación, no voy a utilizar el número exacto, 2.33 multiplicado por 27.03. Si hubieran utilizado el número cerrado, pues bueno, les da con mayor precisión, pero aquí recuerden que estoy haciendo una aproximación, no importa. Entonces tenemos aquí 62. Vamos a poner aquí 98. Nos vamos a pasar por una decimal por el redondeo que estoy haciendo. Entonces ya tenemos esta proporción. Si se fijan, el ángulo A es más grande que el ángulo B. ¿Cuántas veces? 2.33 veces. Entonces aquí es un poco jugar con las proporciones para que nos dé nuestro resultado correcto. Pudimos haber hecho esto o pudimos haber sustituido en las fórmulas que obtuvimos anteriormente. Va a dar exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros ya comprobamos estas cantidades, recuerden que la suma de A más B me tiene que dar 90 grados. Entonces vamos a ver, vamos a tener una aproximación de esta forma. Entonces el ángulo A es de 62.98. Le voy a sumar el ángulo B, 27.03. Tenemos entonces 90.01. Si hubiera utilizado más decimales, pues desde luego ya tendría mi proporción con más exactitud. Por otro lado, si yo tomo el ángulo B y lo multiplico por 2.33, me tiene que dar el ángulo A. Vamos a ver si es cierto. O sea, el ángulo A es 2.33 veces más grande que el ángulo B. Entonces vamos a poner 27.03 y eso lo voy a multiplicar por 2.33. Si se fijan, pues nos da nuestro ángulo A. Entonces se respetan las dos relaciones que había entre mis ángulos y desde luego concluimos de que el resultado es correcto. Entonces A es igual a 62.98 y B es 27.03. Bueno, con esto concluimos entonces esta secuencia de ejercicios ya con triángulos, en donde en uno teníamos una relación donde uno era mayor que otro en forma de suma y otro era mayor que otro en relación a una proporción de multiplicación. Entonces con esto cerramos el día de hoy.